le devuelvo el título y devuélvame el dinero. O sea, un poco es así. Y si nos preguntaran ¿y por qué? Pues oiga, porque es como cuando abres en Amazon esas ventanitas, ¿por qué devuelve usted unos zapatos? Y dice, pues porque me han mandado un producto que no era el que yo había pedido. Pues con la escuela lo mismo un poco. O sea, me han dado un título que realmente no es lo que yo había pedido, porque no se corresponde con la realidad del mercado y de las necesidades que tenemos en la sociedad, ¿no? Yo, de todas formas, creo que estamos en un cambio de época, claramente, como decía el decano hace un minuto, y es un cambio de época que hay que verlo también desde fuera. Y desde fuera significa ya no solamente desde Europa, sino desde el mundo global en que estamos viviendo, ¿no? Esta mañana estábamos comentando que en Europa, por ejemplo, en Alemania, nos decía Ruth que la reserva de actividad que tenemos aquí los arquitectos, ahí existe de forma muy limitada. O sea, realmente lo que se protege es el título, no la reserva de actividad, no el ejercicio profesional. Hay países en que esto es absolutamente así, como el Reino Unido, por ejemplo. La protección del título, pero un farmacéutico puede hacer una casa, no tiene ningún problema en hacer una casa, ¿no? Aquí tenemos una profesión que todavía está bastante protegida, bastante blindada, pero la tendencia en Europa y las presiones que vienen de la Comisión Europea son precisamente de desregulación, y es una de las cuestiones que nos estamos defendiendo como gato panza arriba, especialmente también desde el Consejo y con los colegios en cuanto a los temas de desregulación. En fin, creo que hay que ver también hemos hablado esta mañana de la diversificación de la actividad. Hablábamos de cómo los ingenieros se han buscado la vida un poco colocándose en todas las empresas, todas las historias, realmente han generado necesidad de ingeniero. Nosotros deberíamos generar necesidad de arquitectos en determinadas actividades. Yo paso la palabra ya para ir moviendo este tema, ¿no? Ruth, nos hemos pasado directamente al castellano porque Ruth Schagemann tenemos la suerte de que domina perfectamente el castellano y podemos mantener esta mesa redonda en una lengua que nos resulta cercana, ¿eh? Pero te paso la palabra, Ruth, para que tú puedas explicar tu visión, que yo creo que además tienes la doble visión, ¿no?, del CAE de Alemania, que nos puede ayudar mucho. Bueno, yo pienso que la profesión de los arquitectos al momento tiene muchas influencias y también mucha presión de diferentes direcciones. Digamos, una presión será de la Comunidad Europea en el sentido de regulación, que la profesión arquitecto, como será una profesión libre, está a presión. Y el segundo, muy importante, es la situación económica, que es diversificada en toda Europa. Entonces, con esa consecuencia, hay también movilidad, que realmente es un efecto de la situación económica en estos diferentes estados de miembro de Europa. Entonces, estas son cosas, creo, que la profesión tiene que tener bien en visto y en una parte pelear, claro, y en la otra parte ver dónde hay las posibilidades de desarrollar y seguir para adelante en sentido no ser pesimista, pero optimista para el futuro de la profesión. Muy bien, Ruth. Miquel Puig, economista, que ha estado muy encima de la encuesta y que nos puede dar una visión, seguramente desde el punto de vista de la economía y del mercado, ¿no?, que es fundamental. Al final estamos orientados al mercado. Sí, bueno, buenos días. Bueno, yo he estudiado la encuesta, he estudiado la encuesta del CAE, y lo que puedo hablar es la visión del economista, ¿no? Vamos a ver, ustedes viven una situación muy difícil, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y esta situación difícil tiene dos componentes. Un componente, el decano decía, una turbulencia, ¿no? Ustedes están saliendo de una turbulencia y esa turbulencia es lo que llamamos la crisis, ¿no? La crisis creemos que es una crisis muy europea, pero la verdad es que es una crisis de muy pocos países. Tan grave como la nuestra es de muy pocos países, porque aquí en Irlanda y pocos sitios más, ha habido una crisis constructiva, es decir, una fiebre constructiva, ¿no?
una fiebre constructiva que es el producto de la coincidencia de una serie de factores, todos ellos caracterizados por la locura, una locura colectiva. Pero es la locura de los bancos extranjeros que creyeron que como aquí teníamos euro, pues esto era seguro completamente, ¿no? Prestar dinero era completamente seguro. De la banca autóctona que pensó que era la oportunidad de convertirse en un monstruo financiero, la locura de todos nosotros que creíamos que era posible comprar un piso por 100 y al cabo de 2 años valdría 150, y eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado, ¿no? En el pequeño escrito que me ha pedido el colegio les pongo unos datos de cuánto pesa el sector de la construcción en un país europeo normal, ¿no? Y pesa entre el 4 y el 6%. Es bastante estable dentro de su inestabilidad, ¿no? Y en cambio aquí pesaba un 10%. Durante varios años pesó un 10%. Eso quiere decir que aquí el sector fue enormemente grande y es lógico que ahora pues esté viviendo una tremenda contracción. Los países que han sido rescatados, que esta es una palabra que se utiliza mucho o se utilizaba mucho hasta hace 2 años, ¿no? Rescatados, todos los países rescatados vivieron una fiebre constructiva unos años antes, ¿no? Bien, esto es la turbulencia, ¿no? Eso afortunadamente se está acabando, ¿no? Y lo han visto pues que en Barcelona faltan pisos, los precios suben. Entonces, para ustedes yo creo que pueden empezar a respirar tranquilos, ¿no? Las cosas funcionan mejor. Otra cosa es que ustedes viven, como muchos otros, con muchas otras profesiones, no la de las pompas fúnebres, pero muchas otras sí, en un cambio radical, ¿no? Las pompas fúnebres no, porque la gente se muere y más o menos los rituales no se alteran, ¿no? Pero muchas otras profesiones viven una revolución, ¿no? En el caso de la construcción de los arquitectos, la revolución son 3 motivos. Uno es la transición demográfica. En Europa, en el norte de los Pirineos, la transición demográfica es el hecho de que las mujeres pasan a tener pocos hijos. Es una cosa que en los años 70 ya se había acabado. O sea, en los años 70 ya las mujeres europeas tenían entre 1 y 2 hijos de media, ¿no? La transición demográfica en España tuvo lugar entre el año 75 y el año 95. Para que ustedes tengan una idea, en el año 75 nacían 2/3 de millón de niños en España y a partir del año 95, solo 20 años después, ya nacía la mitad solo. Y desde entonces esto se ha movido con una cierta, bastante inestable, pero o sea, cuando las cosas van bien nacen más niños, cuando las cosas van mal nacen menos niños, pero alrededor de esa cantidad, ¿no? Si usted calcula el gráfico de pediatra o sea, niños por pediatra a finales de los 70 y ahora, yo creo que mi mujer es pediatra, yo creo que la cifra tiene que ser algo parecido a lo que ustedes, Bueno, esto tiene un impacto, lógicamente, ¿no? Porque además piensen una cosa, hasta los años 70 no solo nacían muchos niños en España, sino que también había un fenómeno muy intenso de urbanización, es decir, de gente que se desplazaba del campo a la ciudad, ¿no? Fenómeno que también se acabó en el año 75. Claro, los fenómenos demográficos tienen mucho tiempo de duración, ¿no? Esos niños que no nacen en los años 80 son jóvenes que a principios del siglo XXI son jóvenes que no compran un piso porque no existen, no han nacido, ¿no? Y eso usted se tiene que habituar a ello, ¿no? Claro, en Europa hace mucho tiempo que viven eso, y los arquitectos, como ha dicho muy bien el decano, no va de habitatges, ¿no? La profesión ya no va de construir vivienda, ¿no? Porque, bueno, no hay tanto joven nuevo, ¿no? Y se dedica mucho más a la rehabilitación. De hecho, en Europa, usted ha dicho la cifra, 120 viviendas por arquitecto, 20 viviendas por arquitecto, ahora estamos en una. En Europa más o menos están en 3, no está tan lejos de la una. Pero bueno, usted se tiene que adaptar a un mundo en que la rehabilitación pasa a ser la hermana mayor de la construcción, ¿no? El segundo es el tema de la energía. El tema de la energía, hace mucho tiempo que hablamos de la energía, de la transición de la energía, del cambio climático, de la descarbonización. Bueno, ahora va en serio esto, Ahora va en serio. Hasta ahora no ha ido en serio. Ahora va en serio por 2 motivos. El menos importante son los acuerdos de París, porque usted sabe que los políticos firman, pero luego las
cosas se cumplen o no, ¿no? Lo más importante es porque realmente la tecnología permite que las renovables empiecen a ser competitivas con las fuentes de energía centralizadas, como el carbón o el fósil, primero, y segundo, porque están apareciendo grupos de presión muy importantes cuyos intereses son precisamente la transición energética, y eso prácticamente en Alemania. Alemania ha hecho un cambio mental hace muy poco, aprovechando, digamos, el abandono de las nucleares, la decisión muy drástica y muy sorprendente de abandonar las nucleares, después de Fukushima, han decidido, simplificadamente, Alemania es una fábrica de coches, una gran fábrica de coches, es una simplificación. Han decidido ser una fábrica de renovables. Y esto es importante porque ellos mandan en Europa. Y por tanto ellos van a acabar imponiendo las normas para hacer que los acuerdos de París, que son tremendamente exigentes en cuanto a descarbonización, se apliquen. Y eso tiene mucho que ver con las viviendas, porque la vivienda es uno de los grandes emisores de CO2 que hay. Y por tanto lo que vamos a ver, seguramente no el año que viene, pero dentro de muy pocos años, lo que vamos a ver es una enorme transformación en las viviendas en relación a la transición energética y a la descarbonización. Y la otra cosa, y yo creo que ustedes deben ser optimistas, quizá no a corto plazo, pero menos a medio plazo, ¿no?, es que su profesión está tremendamente bien adaptada a lo que viene. Hay profesiones que están amenazadas, ¿no? La profesión de taxista, por ejemplo, está amenazada, porque el coche autónomo ya es más seguro que el coche conducido por una persona normal. Y si es por mí, por descontado, ¿no?, porque es una persona más bien distraída, ¿no? Pero el coche autónomo es mucho más seguro que, por lo menos, perdón, mucho más seguro no, ahora es más seguro. Lo que están pretendiendo es que sea mucho más seguro antes de permitirlo, ¿no? Eso amenaza a muchas profesiones, pero hay profesiones que no están amenazadas, que son profesiones como las suyas, que son profesiones que están caracterizadas por centrarse en un proyecto. Ustedes ahora han hablado que la educación ahora va a haber una transición en la educación hacia la educación centrada en el proyecto. Ustedes son una profesión centrada en el proyecto, como los ingenieros, se acaba de decir, ¿no? Pero ustedes les ganan los ingenieros, porque los ingenieros piensan en términos de óptimo, y los ingenieros piensan en términos de funciones matemáticas que pueden ser optimizadas. Ustedes no, ustedes piensan en eso y además en la estética, la simbología, cosas mucho más complejas y por tanto mucho más alejadas de la inteligencia artificial, que es la amenaza que tienen muchas profesiones. Por tanto, ya les digo, me sabe mal que ustedes vivan un momento tan difícil, pero les auguro un futuro a medio plazo satisfactorio. En ese sentido, a la que hablábamos de este alejamiento, ¿no?, de las cuestiones más parametrizables o más vinculadas a la inteligencia artificial, justo tenemos de hecho 3 retos que se reflejan al final o al principio, en la primera página de la encuesta, ¿no?, que son, por un lado, la diversificación, por otro lado, la competitividad y, por otro lado, poner en valor los valores que son propios de la profesión y de los arquitectos, que yo creo que... Y esto, a mí me gustaría saber, si podemos reflexionar un poco, cómo casa con la especialización, por un lado, ¿no?, y por otro lado, con que no todos los arquitectos pueden, al final, ni pueden ni quieren dedicarse a la especialización más competitiva en un ámbito muy concreto. Habrá una parte de los arquitectos que accedan a ese mercado o a esos diferentes mercados y conocimientos expertos, y habrá otros que seguirán manteniendo unos conocimientos o unas competencias más generalistas alrededor de la arquitectura. Y esto es un tema interesantísimo, realmente ver cómo el arquitecto con unos valores, el ingeniero industrial hace mucho tiempo identificó unos valores competitivos de su profesión y decidió pasar de hacer producción industrial a hacer producción empresarial, o gestión de producción industrial a gestión y diseño de producción empresarial. Ese reto a nivel de masa crítica, ¿no?, de los arquitectos, y es un reto que también me gustaría si podemos reflexionarlo, es decir, especialización,
poner en valor para todos los arquitectos, para los que no se dediquen a esos conocimientos expertos, cómo poner en valor esas competencias nuestras en los mercados, pues que no hay que identificar qué podemos aportar de valor añadido a la sociedad de manera generalizada, ¿no? Y lo dejo sobre la mesa para que podáis comentarme. Bueno, hablando de especialidades, hay especialidades como la eficiencia energética, que son muy importantes, pero aquí es que hay mucha gente que necesita encontrar trabajo. Entonces, ya no solo son las especialidades conocidas, que pueden ser las más importantes, es que habrá hasta que inventar especialidades, porque hay mucha gente a que situar. Entonces, a nivel de formación, la formación adicional que un arquitecto necesita para poder considerarse especialista, ya no solo es un tema de calidad de esa formación, es que hay un segundo reto que es la cantidad de arquitectos que hay que formar en diferentes especialidades. O sea que realmente es un tema bastante complicado. Yo creo que además aquí interviene otro factor y vuelve a Europa, que es el de un marco europeo en el que la movilidad va a ser cada vez más frecuente. Y no hay más que ver las encuestas. El verdadero movimiento se está dando en los menores de 30 años, en de 30 a 40 años. Hay mucho más que los más mayores, lo cual es también muy lógico, ¿no? Entonces, los jóvenes, yo creo que están ya de hecho mucho más acostumbrados a esa movilidad. Y no solo nos pasa a nosotros, sino que pasa en todos los países, empezando por los Erasmus. ¿Quién no ha hecho un Erasmus en este momento en las universidades españolas y la cantidad de gente que viene, ¿no? Entonces, ahí entramos en otro tema, otro tipo de problemas. El tema que hablábamos de la acreditación de las especialidades, porque claro, una especialidad llega un momento que hay que acreditarla en el mercado propio y en el mercado exterior. Hay que ver, cuando hablamos de mercado exterior, si hablamos también del mercado europeo, que es un mercado determinado, Unión Europea, donde realmente la movilidad es muy fácil, pero también está el mercado exterior. Estábamos comentando esta mañana, pues puede haber especialistas en reconstrucción de patrimonio destruido por guerras, como vendrá ahora masivamente en el tema de Siria, en Irak, en tal. O sea, ahí va a haber especialidades que a lo mejor no son locales, pero a las que también podemos recurrir porque hay muchos arquitectos a los que se puede ofrecer soluciones que además les gusten y que además sean unas soluciones vocacionales y que realmente haya incluso consecuencias económicas interesantes para muchos, ¿no? Los retos, por supuesto hay un reto europeo de la eficiencia energética, estoy de acuerdo, pero hay retos globales impresionantes. Cuando hablamos de demografía, es verdad que en Europa somos una sociedad envejecida donde además todo está hecho. Entonces es que evidentemente la obra nueva tiene poco que hacer. Yo ahí es un mensaje que les diría también a las escuelas. Oiga, la obra nueva tiene poco que hacer. Hay muchas otras especialidades que van a ser absolutamente necesarias, por lo menos en Europa. Ahora, es que se prevé que África duplique la población en los próximos 30 años. Y eso es brutal. Que encima además la emigración del campo a las ciudades va a generar las megametrópolis, que van a ser uno de los grandes problemas del futuro. Leía por ahí que el Pentágono se está preparando para la nueva guerra, que ya no se va a desarrollar en campo abierto, sino que va a desarrollarse en unas ciudades desmadradas, sin control, donde moverse es muy complicado y donde controlar la situación es complicadísimo. Bueno, pues es que esos son los retos reales que vamos a tener en el futuro. Y yo creo además que las responsabilidades tampoco van a ser responsabilidades locales, vamos a tener responsabilidades globales. Nosotros no podemos hacer oídos sordos a necesidades que van a producirse fuera de nuestras fronteras. O sea, como puede ser, por ejemplo, las metrópolis gigantescas, y yo creo que vamos a tener que aportar nuestro conocimiento, nuestro esfuerzo en resolver esos problemas globales. En fin, creo que tenemos que pensar en soluciones para todos, dentro y fuera, y creo que
hay que contar con que estoy convencido que hay una cantidad importante de jóvenes arquitectos que estarían dispuestos a moverse por ahí y bueno, y que deberían estar preparados para hacerlo. Bueno, yo pienso que en el asunto de las especializaciones va a ser muy importante para la profesión discutir eso, porque eso es una diferencia entre el arquitecto como generalista o el arquitecto generalista plus algo más. Y esto creo que es una discusión que se la va a tener que tomar y bueno, no sé cómo se lo discutirá aquí en España. En Alemania la discutimos confrontativamente, también como Alemania es federativo, entonces tuvimos 16, bueno, podríamos tener 16 diferentes opiniones en el mismo asunto. Y por ejemplo en Baden-Württemberg es realmente el único länder que tiene especialización, en sentido que tiene acreditación de ciertas especializaciones. En el resto de Alemania no existe, entonces eso realmente es una discusión básica que la profesión la tiene que hacer y tomar la decisión en qué dirección quiere desarrollarse. Porque es una diferencia tener una lista donde están, yo qué sé, 20 arquitectos o 100 arquitectos que son especialistas en cuestiones energéticas. ¿Quiere la profesión tener esto o todos los arquitectos tienen la conciencia de trabajar en ese asunto? Esos son los dos polos y creo que ahí uno tiene que abrir la discusión en eso. Sí. Sí. Bueno, yo soy economista, de esto puedo hablar poco, ¿no? Pero a mí me parece que especialización e internacionalización tiene que ir muy juntas, tiene que ir muy juntas. Y les pondré un ejemplo. Yo soy del Priorat, ¿no? El Priorato hasta hace poco lo único que había eran viviendas, pocas de las cuales proyectadas por un arquitecto, obviamente, ¿no? Ahora hay dos cosas más, que son bodegas y restaurantes. Claro, a mí se me hace difícil pensar que un arquitecto pueda hacer a la vez muy bien una bodega, un restaurante y una vivienda. Quizás sí, pero me parece que lo lógico es que se especialice. Claro. Son mercados crecientes en el mundo. Yo entiendo que nosotros, la suerte que tenemos es que podemos exportar conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más adelantados que la mayor parte de la humanidad, ¿no?, del mundo. Entonces, en la construcción de bodegas en el Priorato podría haber servido, puede servir, para que alguien se especialice en eso, porque el mercado de bodegas sí que es internacional, es mundial. Pues hay en Chile, en Sudáfrica, en China empieza a haberlas, etcétera, etcétera. Lo que es muy difícil es pensar, yo me especializo en bodegas y mi mundo es este, porque este mundo es muy pequeño. Entonces, yo creo que tenemos que creo que ustedes tienen que tener esa idea muy clara. Oiga, el mundo es muy grande y si yo gano especialización aquí de alguna cosa sofisticada, seguramente podré venderla fuera. Me parece a mí, es una reflexión que decir. ¿Y puedo hacer otra reflexión? Por supuesto. Me parece que la encuesta está equivocada, Me parece que hay un punto en el que ustedes están equivocados, Creo.